Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 35. Tenemos 10 versículos ahí que están hablando del discipulado. Eso es aprender del maestro. Cada persona que ha creído en el Señor se constituye en un discípulo. Así le decían a los cristianos, antes de decirle cristianos, eran conocidos como los discípulos. Y ellos se parecían al maestro. Ellos habían tenido un cambio radical y verdadero en sus vidas porque habían tenido un encuentro con el Dios vivo y cambiaron. Y su vida era como un espejo donde se reflejaba el carácter de Cristo. Hablaban como Él, vivían como Él, amaban con todo el corazón a Cristo y a Dios, su Padre. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 35. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él o con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Señor, aquí está tu palabra delante de nosotros, mi Dios. Señor, coloca una fuerte convicción de que tú nos salvaste, que somos hijos tuyos, que somos discípulos del Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a tener esta convicción de ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. Tu palabra está delante de nosotros. Queremos atesorarla, Señor. Señor, bendice este tiempo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Tú puedes sentar. La idea es que esta palabra de Dios quede tan profundamente grabada en nuestro corazón para no pensar que el discipulado solamente son unas hojitas que hay que llenar y en 2 meses estamos listos para ser cristianos. El discipulado es una cosa de toda la vida, hasta que nos muramos. Y no tiene tanto que ver con las hojas. En esas hojitas solamente enseñamos los rudimentos básicos del Evangelio, de lo que creemos. Muy básico. Pero ahora en la vida cotidiana, en la experiencia de día en día, vamos conociendo más a Cristo. Vamos aprendiendo de Él cada día, con hojas o sin hojas. Vamos aprendiendo en una relación personal, estrecha con Dios, colocando oído a lo que Dios dice a su vida personal. El discipulado no es una enseñanza de unos años, de unos meses. Es una experiencia
permanente con Cristo. A ir con Cristo es aceptar el yugo de Cristo, que es liviana y ligera su carga. Habiendo sido libres de las fuerzas de las tinieblas, ahora nos hemos enyugado con Cristo. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Dios, nosotros creemos en el Dios vivo y en Jesucristo el Señor, el Mesías. Amén. Bien, quisiera hablar sobre eso. El ambiente donde el Señor Jesucristo se levantó y empezó a hablar esta verdad. Hay varias cosas que vamos a ver aquí. El ambiente espiritual es este. Hay un religioso ahí que se acerca al Señor y le dice, ¿te es lícito sanar a los enfermos en día sábado? El sábado era algo muy sagrado, ¿sí? Era el día de descanso que Dios le otorgó al hombre. Entonces, el hombre podía descansar ese día, pero si alguien está enfermo, necesitábamos orar por ese enfermo. Entonces hay un espíritu de crítica, hay un espíritu de religiosidad en el ambiente. Hay un espíritu de alguien que quiere interpretar mal la Biblia. Y el Señor le dijo que era lícito sanar a algún enfermo. Era lícito absolutamente, en todo tiempo. Luego vemos aquí, seguimos hablando de este contexto de la palabra del Señor, personas que cuando se van a reunir ahí, van a tomar los primeros puestos, los primeros lugares. Entonces el Señor observó un individualismo aquí. Personas que estaban buscando su propio beneficio. Entonces en todo este ambiente el Señor empieza a hablarle lo del verdadero discipulado. Luego vio el entusiasmo superficial de las masas, de la gente. Multitudes que vienen muy emocionados delante del Señor. Pero sin embargo sabemos que cuando Jesús va a la cruz, va prácticamente solo. Tú y Juan y Pedro estaba un poquito más allá escondido, pero estaba Juan y María, su madre. Los demás habían huido todos. Entonces el Señor, conociendo el ser humano, sabe que a veces las masas o mucha gente o poca gente, el entusiasmo superficial, sin compromiso real, no funciona muchas veces. El verdadero discipulado no funciona con un entusiasmo pasajero, funciona con un compromiso personal de cada persona un compromiso sincero con el Señor. Vamos a ver algunas cosas que contiene la vida cuando la consagramos al Señor. Aquí, en medio de esto que les dije, el Señor funda sus bases. Cuando alguien le dice, ¿te es lícito sanar en el día de reposo? Luego, el fervor de las multitudes, el individualismo de la gente. El Señor dijo, esto hay que arreglarlo, hay que llevarlo al punto, al centro. Entonces, el Señor allí fundó las bases del discipulado. Y las bases eran tomar la cruz, que significa morir para el mundo. Centrar a Cristo por sobre todas las cosas, el primer lugar para Él. Y quiero decirles que desde el momento que una persona abraza el Evangelio de Jesucristo, cuando le creyó a Jesús, cuando dijo, mi vida está perdida, por tanto voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Del momento en que la persona se decide abrazar el Evangelio, implica que es un discípulo de Cristo. Y puede ser un discípulo malo como Judas, o puede ser una persona centrada en la religión y solamente aparecer en esos momentos cuando Jesús murió. Ahí apareció Nicodemos y apareció José de Arimatea y eran discípulos. Pero también estaba ahí Matías, que fue fiel desde los días de Juan el Bautista. Estaba Pedro con sus dificultades y todo y con su temor, fue fiel hasta el final. Y muchos más fueron fieles. Y se espera que nosotros también seamos fieles hasta el final de nuestros días. El discipulado es menguar, como dijo Juan el Bautista, para que Cristo crezca en nosotros. Ese tiene que ser
una disciplina permanente, que yo mengüe, que yo no acepte el reconocimiento de los demás, solamente que me interese que Cristo me vea. Y Él sabe reconocer bien, pero no el reconocimiento de los demás, que Él crezca en mí y que yo mengüe, en humildad, en mansedumbre. Ese es un verdadero discípulo, alguien que ha muerto para sus pasiones, alguien que ha muerto para sus beneficios propios. Alguien que ha muerto para su carrera en la vida y se ha entregado enteramente a Cristo. Esa persona está siguiendo el discipulado de Cristo. Primero, es necesario poner a Cristo en primer lugar. Se fijaron una palabra que impacta, como que golpea, cuando dice: el que no aborrece a padre, madre, esposa, hijos, por causa de mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? ¿Debo odiar a mi esposa? ¿Debo odiar a mis padres? ¿Debo odiar a mis hijos? No, no dice eso el texto. El texto está diciendo de que debo amar más a Cristo que a mis padres, que a mis hijos, que a mi esposa. Debo amar más a Cristo que a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Eso lo dice Dios porque está pidiendo el primer lugar. Con otras palabras, el Señor quiere que a Él lo coloquemos como una prioridad, la primera prioridad de nuestra vida. El que es discípulo de Cristo coloca a Cristo como lo primero en su vida. ¿Se entiende eso? Amén. Es necesario poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Luego, es necesario llevar la cruz constantemente y seguir de cerca al Señor. Llevar la cruz significa que reconozcamos todos los días que somos personas crucificadas para el pecado. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Claro, estaba crucificado para no adulterar, crucificado para no cometer ninguna clase de impureza sexual, para no fornicar, crucificado para no robar, crucificado para no decir groserías, crucificado para no hacer pillerías y estafar a otros, crucificado para la vida humana, pero vivo para Dios. Entonces es necesario llevar la cruz constantemente. Y llevar la cruz también significa que a veces hay problemas. Y yo pienso: ¿por qué hay problemas si yo tengo fe en el Señor y el Señor está conmigo? Y me rebelo contra Dios. Eso está mal. ¿Hay problemas? Bueno, es la cruz que hay que llevar. Y glorifico a Dios aún por las tribulaciones y los problemas. Al Señor sea la gloria por todo. Lo pase bien o lo pase mal. Nuestro corazón está lleno de la presencia de Dios. Y vivo para Dios y estoy contento. Y sé contentarme en lo poco o en lo mucho, en la holgura o en la estrechez. Entonces la cruz es la condición para el discipulado. Si no consideramos la cruz, no vamos a tener temor a Dios, no vamos a amar a Dios con todo el corazón, no va a haber un propósito en nuestra vida claro respecto a Dios. El discipulado es un compromiso total con Dios. Me entrego enteramente en sus planes. Entonces el discipulado es un compromiso total, no una decisión precipitada. ¿Se acuerdan? El Señor dice, colocó un ejemplo ahí, no como esa persona que empieza a edificar algo sin calcular los gastos. Yo sé que cada uno de nosotros calculó un poco para hacerse cristiano. Fue un impacto, pero luego yo calculé después. Aguantaré por siempre y el Señor me fue llevando a ir quemando los puentes donde no hay ninguna posibilidad de retroceso. Ya no hay cómo volver atrás, quemando los puentes. Esa palabra es una palabra por decir algo que significa que ya no hay retroceso. En otra parte se utiliza la palabra quemar las naves.
inspirada en uno de los conquistadores, que quemó sus naves para que sus soldados no tomaran los barcos y se fueran huyendo para España, porque había que pelear, había que ganar y había que conquistar esa tierra. Les quemó las naves y nadie pudo retornarse. Tuvieron que pelear y morir por su causa. Entonces nosotros también quemamos toda posibilidad de retornar atrás. Ya no vuelvo atrás, dice el himno. Amén. Amén. Porque nosotros no somos de los que retroceden, como dice la palabra del Señor. Entonces es un compromiso total, no una decisión precipitada. El discipulado es una consagración que perdura y crece. Consagración para orar, por amar con todo el corazón. Amén. Y Cristo también demanda un amor que sea por sobre toda otra cosa, incluso por sobre nuestra vida. Amar a Cristo más que a nuestra propia vida ya no es una teoría, no es una palabra para el bronce, no es una palabra bonita. Tiene que ser una realidad para el discípulo de Jesús. ¿Usted es un discípulo de Cristo? Yo soy un discípulo de Cristo. Usted también. Levantemos la mano quienes somos discípulos de Cristo. Amén. Quizás no seamos los mejores, pero somos discípulos de Cristo y vamos avanzando hacia la meta, porque esta consagración es progresiva, va progresando cada día. Entonces, el discipulado es una consagración que perdura y crece a medida que se conoce mejor al Maestro. Yo le conozco mucho mejor de que cuando me convertí y quiero serle fiel. Y esa canción que dice más cerca de ti, oh Dios, no quiero que solamente sea algo así que lo recuerdo como grato, sino más bien una experiencia más cerca de ti, oh Dios. Discipulado es básicamente aprender lo que el Maestro tiene que enseñarnos. Y el Maestro tiene mucho que enseñarnos. Al Señor se le llamó Maestro, se le llamó Rabí, Rabino, Maestro. Así le decían todos, porque tenía mucho que enseñar, más que todos los otros rabinos juntos. Y todavía está enseñando, revelando a nuestro corazón. Tengamos una mente abierta para Dios, para recibir la revelación de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras sensaciones, en nuestro intelecto, porque todo le pertenecemos a Dios enteramente, cuerpo, alma y espíritu. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amén. Ser discípulo es reflejar el carácter del Maestro. Como les dije anteriormente, los discípulos reflejaban el carácter de Cristo. Y de repente los veían allí, tú eres uno de los seguidores de Jesús. No, de ninguna manera. ¿Quién dijo eso? Pedro. No, ni lo conozco. Y pobre Pedro nunca había hecho eso, pero esta vez con el susto lo hizo. Maldijo también. Pero bueno, luego se arrepintió. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué lo conocieron a Pedro? Porque se movía como el Maestro, porque hablaba como el Maestro. Se parecía al Señor, pero tuvo ese lapsus, llamémoslo un lapsus, un momento de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy negando al Maestro? Lloró después de eso. Y al final confirmó su fe en el Señor. Yo te amo con todo el corazón, Señor. Amén. Estoy dispuesto a todo. Y el Señor le dice, sí, Pedro, tú me amas. Y yo te voy a decir una cosa, Pedro. Cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Ahora va a llegar el tiempo cuando te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieras ir. Le estaba hablando cómo iba a glorificar Pedro a Dios. Cómo iba a ser llevado también a la cruz. No quería ir a la cruz, pero lo iban a llevar. Y él tuvo esa convicción y en el momento de estar frente a la muerte, porque lo iban a matar de todas maneras, él les dijo, bueno, si me van a matar de todas maneras, mátenme como mataron a mi Maestro, crucificado.
Amén. Que el Señor sea que ciñe nuestros lomos. Que el Señor tenga todo nuestro destino en su mano, nuestro presente, nuestro porvenir, todo en la mano de Dios. Una vida consagrada para Dios. Ser discípulo, ser cristiano es una persona consagrada. No solamente de labios, no solamente por teoría, sino una realidad. Y eso seremos nosotros, eso serán ustedes. Personas que van creciendo en su consagración a Dios. Esa consagración va a perdurar y va a crecer en cada uno de ustedes. Y en mi vida también. Reflejar el carácter de Cristo. El discípulo se parece al maestro. El discípulo habla como el maestro. No sé por qué algunos hermanos ahí en el trabajo le dicen grosería a otra persona. Si el Señor no decía groserías. Y usted tiene que hablar como el maestro, con paz, con amor para con todos. Y lo más tonto también de nosotros, que a veces no pensamos como el Señor. A veces el diablo coloca pensamiento y pensamos como Satanás, el diablo. Y eso está mal. Entonces, una verdadera consagración a Dios va creciendo. Y el carácter, vamos reflejando el carácter del maestro. Y también pensamos como Él. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que pensamos también como el Señor. Si hay alguien que salvar, nos duele en el corazón traerlo a Cristo. Nos duele saber que una persona está pronto a morir y no tiene ninguna relación con Dios. Y es urgente que esa persona venga a Cristo. Cuando vea que alguien está pronto a partir a la presencia del Señor, si usted no se anima a presentarle el Evangelio, pida ayuda a alguien que le ayude. Ven, amigo, ven, pastor, ayudarme porque esta persona está pronto a morir. Y yo no me atrevo a presentarle el Evangelio. O usted, hágalo usted porque puede hacerlo. Entonces, tiene que tener pasión por las almas. Hablar como el Señor. Pensar como el Señor. Reflejar el carácter de Cristo en su vida. Ser discípulo entonces también es amar a Cristo más que a su propia vida. Amar a Cristo más que a su propia vida. Amar a Cristo más que a su propia vida. Tiene que quedar ahí dando vuelta en nuestro pensamiento. Debo amar a Cristo más que a mi propia vida. Esa es la condición de ser discípulo, de ser cristiano. No nos vamos a enrolar en esa larga fila de cristianos nominales, cristianos de nombre. Están perdidos todos, aunque lleven la Biblia bajo el brazo. Somos cristianos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y sigue siendo el Señor de nuestras vidas. El que sigue nuestros pasos. El que es el objeto de nuestro amor. Al que le amamos más que nuestra propia vida. Yo veo que muchos de ustedes han desarrollado este sentir en su corazón. De amar a Cristo con todo el corazón. Eso no deja lugar para el legalismo. Eso no deja lugar para la religiosidad falsa. Eso deja lugar a una relación íntima con el Señor. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amarlo más que a su propia vida. Desarrollar el carácter antes que el emocionalismo. Nuestro carácter tiene que desarrollarse. Nos podemos emocionar en cualquier momento, es parte nuestra, es una realidad. Es una necedad hablar contra las emociones humanas cuando las dirigimos bien. Y cuando nos emocionamos con Dios, qué bueno que nos emocionamos con Dios. Pero también podría ser que nos emocionamos con otras cosas. Y nos dejamos guiar también por una emoción mala como el enojo, el resentimiento o cualquier otro sentimiento que podría apartarnos de Dios. Entonces, desarrollar el carácter cristiano
antes que el emocionalismo. Es ser cristiano antes de hacer cualquier otra cosa. Es ser. Cuando usted es algo, va a hacer mucho con lo poco. Pero si usted se afana solamente en hacer cosas, es posible que falle porque no tiene convicción, porque no tiene firmeza en lo que hace. Luego se va a cansar. Se va a cansar, digo yo, de hacer cosas. Porque alguien puede estar cansado físicamente, pero ora. Puede estar cansado físicamente, pero sigue haciendo lo que tiene que hacer. Aunque esté casi reventado, casi derribado, está haciendo la obra porque ama a Dios. ¿Se nota la diferencia? Cuando ama a alguien, uno hace algo, aunque le cueste. Es desarrollar entonces el carácter antes que el emocionalismo. Es ser antes que hacer. Cuando pienso en esto, también pienso en ese activismo que de repente se ve haciendo muchas cosas, pero sin embargo, nada consistente relacionado con el amor y la causa del Señor. Ser discípulo es convicción, es una devoción voluntaria. Voluntariamente hago esto con devoción. Siempre comparo esta devoción que tuvieron los revolucionarios de los años 60. Llegaron a ser grandes ídolos, 50 y 60. Ídolos de la juventud porque tuvieron pasión con lo que hacían. Fue malo lo que hicieron, mataron mucha gente, tomaron mucha gente presa y persiguieron a los cristianos, pero tenían pasión esas personas. Mataban a gente amarrada, qué sé yo. Tenían un ideal, una pasión. Me recuerdo del Che Guevara. Iba a cualquier lugar porque había un lugar para ganar para su causa. Se fue a Bolivia, pensó que era fácil ir a pelear a Bolivia, pero allí lo mataron con pasión en el corazón. Una causa equivocada, una causa de crímenes, una causa de injusticia, pero sí tenía pasión. El cristiano tiene que tener mayor pasión, porque está proyectando vida en su mensaje. El mensaje que cambió el mundo, el mensaje más revolucionario que ha impactado al mundo es el mensaje de Cristo. Un mensaje que trae cambios profundos en el ser humano. Un mensaje que sana la depresión. Un mensaje que sana el alma del ser humano hasta el cuerpo. Amén. Pasión por Cristo, pasión por su mensaje. Entonces es una convicción voluntaria. Es una devoción voluntaria y una convicción plena. ¿Qué es eso? Convicción. Hago las cosas por convicción. Estoy convencido que esta es la verdad. Y aunque me cuesta, la hago. Eso es convicción. Aunque me signifique peligros y muertes y enfermedades, la hago igual. Convicción. Convicción. Estaba comenzando la pandemia con todo esto, el temor que causaba este asunto, encerrados en las casas. Supe de alguien que estaba enfermo y ese alguien me pidió que fuera a verlo. Todos suponían que tenía esa enfermedad. Gracias a Dios no era eso. Quizás si lo era, el Señor venció eso. Fui con algo de temor, pero no podía dejar de ir. No por una obligación, porque tengo una devoción voluntaria por Cristo. Le amo con todo el corazón y si me muero no importa. Hay otras cosas también que me impactaron mi corazón en otros tiempos. Personas que me querían ver muerto. Tuve que ir a tocar la puerta de su casa para decirle que Cristo era el Señor, que le amaba a pesar de todo. Me impacté porque no me atacó esta persona.
una pasión por Cristo, una devoción voluntaria que usted también tiene que tenerla y que debo tenerla yo también hasta que Cristo venga por mí. Convicción es una devoción voluntaria. Es la mística del soldado. El soldado tiene una mística. ¿Qué significa eso? Una convicción. Es tan loco ese soldado para avanzar tras la misión que se le ha encomendado. La mística del soldado se habla en la consagración del sacerdote. Al sacerdote se le ungió con aceite y está convencido del poder de Dios y de la unción que reposa sobre él. Entonces, esta convicción es una devoción voluntaria. Es la mística del soldado, es la consagración del sacerdote, es la condición del siervo. Soy siervo de Dios. Y eso me coloca a los pies de Cristo y también al servicio de los demás. Todo esto junto significa discipulado. Repita, discipulado. Discipulado. Amén. Eso es. No es sencillo ser discípulo, pero es imposible ser cristiano si usted no es un discípulo de Cristo. Ser discípulo es vivir para la gloria de Dios, no para nuestro propio éxito. Alguien puede ser un pastor y le puede ir muy mal. Puede rescatar 3, 4 personas y los demás lo miran con lástima, pobre hombre. Pero no, sí tiene pasión para tratar y ministrar y discipular a esas 4 personas. Está haciendo la tarea de Dios, que Dios le encomendó. Un pastor puede tener éxito o no tener éxito, pero Dios ve desde la perspectiva divina, ve la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El éxito no es a la manera del ser humano, es a la manera de Dios. Y ser exitoso en la vida cristiana significa ser fiel. Para un día escuchar con nuestros oídos: bien, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Eso es lo mayor que podemos escuchar. Alguien puede tener miles de miembros en su iglesia, pero el éxito está en eso, en ser fiel hasta el final. Amén. El camino del discipulado es un camino recorrido por muchos y es un camino de mucho tiempo ya. En los días de Isaías habían discípulos de los profetas. En el tiempo de Jesús hubieron discípulos y van a seguir habiendo. Hay ahora discípulos de Cristo. Pero es encontrar el camino para el discipulado. El discipulado también es caminar con Dios, encontrar la paz en Dios y el descanso para nuestra alma. Amén. Y seguir el camino de Cristo. Quiero citar esta palabra de Dios en Isaías, Jeremías. Así dijo el Señor. Así dijo el Señor: parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que yo estoy hablando ahora es este camino antiguo. En el discipulado no estamos enseñándole éxito para vivir o para ganar mucha plata. Le estamos mostrando a Cristo el Señor. Quiero que nuestros jóvenes no vean éxitos que nosotros le podamos enseñar, que vean a Cristo, que vean al Señor que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que le sigan a Él, que le miren a Él, que le amen con todo el corazón. Y si es necesario, volver a la Biblia y pensar de nuevo, pensar cómo pensaron los discípulos, cómo pensaron los profetas de la antigüedad. También les desafío entonces a buscar los caminos antiguos. No significa que volvamos a cantar rancheras,
No significa que volvamos a cantar himnos tan antiguos. Son buenos, sí, cantémoslos. No los perdamos de vista. Pero las sendas antiguas no significa solamente los cantos y himnos antiguos. Las sendas antiguas es volvernos a la Biblia y pensar cómo vivieron estos hombres, cómo vivió Cristo, qué dijo Jesús. Algunas de nuestras doctrinas teológicas están muy apartadas de la verdad. Veamos qué dice Jesús. Y si Él lo dice, lo seguimos completamente esa verdad. Entonces, párense en las esquinas de las calles, dice aquí, miren y pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? El buen camino es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una vida consagrada a Él. Dispóngase para ser un discípulo del Señor. Ya lo es, pero siga avanzando hacia adelante. Amén. Esta es una consagración que va creciendo. Sea como alguien que se parece al Señor. También en los Hechos de los Apóstoles dijeron, estos son cristianos, porque se parecen a Él. Ustedes también, nosotros también estamos llamados a parecernos al Señor. Este es el Evangelio. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Cuando hablemos de discipulado cristiano, no piensen solamente en las hojitas. Esas hojitas son hojitas, nada más. El discipulado es lo que Dios está haciendo en usted y le va enseñando cada día. Lo que va aprendiendo del Señor. Lo que va viendo en Él y cambiando su vida. Y eso es fundamental. ¿Oramos? ¿Nos ponemos de pie? Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano que ha venido aquí en este día, Señor. Impáctanos con tu palabra. Yo quiero ser un discípulo. Quiero ayudar también a otros para que entiendan mejor tu llamado, tu mensaje. Señor, bendícenos, tócanos, haz tu obra poderosa en cada uno de nosotros. Queremos ser esa iglesia que tú has pensado para este último tiempo. Queremos ser esa iglesia llena de Cristo, llena del Espíritu Santo. Una iglesia que te ama por sobre todas las cosas. Una iglesia que está dispuesta incluso a morir por tu causa. Una iglesia que no cambia tu verdad. Señor, bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.